Buenas noches, apreciados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Cada uno de ustedes siempre es un gozo, un privilegio poder estar en esta iglesia y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha concedido en la noche de hoy. Hace unas cuantas semanas, el mes pasado específicamente, estuve en la iglesia compartiendo una serie de estudios de cristología sobre la persona de Jesucristo. Y es mi propósito en esta noche hablar un poco de eso, y si no me alcanza el tiempo, que yo sé que no me va a alcanzar, porque fueron unos cuantos estudios, seguiremos en otra oportunidad. Usted sabe lo que es cristología, mi hermano. ¿Qué es cristología? Es el estudio de Cristo, ¿verdad? La cristología es una rama de la teología que estudia la persona y obra de Jesucristo. Hay otras ramas de la teología, como por ejemplo la soteriología, que estudia la salvación, la escatología, que a tanta gente le atrae, estudia los eventos futuros. Por ejemplo, está la teología propia, que estudia el ser de Dios, la persona de Dios, y otras, son como 9 o 10, y cada una se encarga de estudiar sistemáticamente los temas que encontramos en las Escrituras. La cristología, y específicamente, obviamente, la persona de Jesús, yo diría, y muchos así lo dicen, ha sido la persona más atacada en toda la historia. Jesucristo ha sido la persona más atacada en toda la historia. No ha habido un personaje al cual se haya atacado tanto como a nuestro Señor. Nosotros estamos en un contexto donde la mayoría habla bien de Jesús, y lo que uno puede escuchar son cosas buenas de la persona de Jesús. Sin embargo, en otros lugares que son mucho más personas que nosotros, no se habla bien de Jesús, o se trata, o lo tratan con inferioridad, como lo que no es Él. Y eso es externamente, es decir, de afuera. De dentro, desde el principio de la historia, la persona de Jesús también ha recibido muchos ataques de personas dentro del seno del cristianismo, no de fuera, no ateos, no personas que no estén ligadas al cristianismo, sino gente de la iglesia que han propuesto doctrinas heréticas, doctrinas falsas acerca de Jesús. En los primeros años de la iglesia se levantaron hombres que enseñaron asuntos falsos sobre Jesús, y a través de la historia eso se ha seguido viendo. De hecho, hay doctrinas falsas acerca de Jesús de los primeros años del cristianismo que tuvieron un impacto tan grande que todavía nos afectan a nosotros. Hoy en día, casi 2000 años después. Por ejemplo, la doctrina
falsa o el grupo falso llamado el gnosticismo. Y este grupo, muy popular en el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pablo, Juan también tuvieron que enfrentar duramente esta herejía. Ellos negaban que Dios se haya hecho hombre. Ellos entendían que un ser bueno, un ser superior, no podía tomar un cuerpo malo, un cuerpo inservil para hacerse hombre. Concluían de dos maneras: o Dios no se hizo hombre y Jesús lo que tuvo fue una apariencia de hombre, o por el contrario, esa persona que vivió y existió simplemente era un hombre sin ningún tipo de divinidad. También otro grupo llamado los ebionitas, herejes del primer y segundo siglos, quienes por mantener una vigencia de la ley negaron la divinidad de Jesús y su nacimiento virginal. Es importante, hermanos, nosotros creer en el nacimiento virginal de Cristo. Mucha gente se pregunta, ¿y qué importancia tiene que el Señor haya nacido de una virgen? Bueno, muchísimo. Porque si no hubiese sido así, eso traería otros problemas que quizá podamos ver más adelante. En cambio, ellos dijeron que Jesús fue un gran hombre, un buen practicante de la ley, un buen observador de la ley, y que por eso fue elegido por Dios, y que al ser bautizado por Juan, fue consciente de ser ungido como un hijo de Dios. Otra herejía fue la de Cerinto, quien era un gnóstico que enseñó que Jesús era un hombre ordinario y que Cristo era un ser superior. Escuche esto: Jesús era un hombre ordinario, pero que Cristo era un ser superior. Este ser superior, llamado Cristo, descendió sobre Jesús al momento de bautizarse y le dejó antes de la crucifixión. Otro grupo llamado los docetistas, que era otra rama del gnosticismo del primer siglo, que enseñaba que el Dios verdadero no pudo tomar forma humana. Como dije al principio, entendían que un Dios santo no puede contaminarse con la materia. Decían ellos que Cristo solo tuvo una apariencia de humanidad y que éste se formó en el cielo y solo cayó en el útero de María. Es decir, los docetistas violan en el sentido de Jesús cualquier formación natural de Jesús en el vientre de su madre. Otra herejía fue la de Arrio, se conoce como los arrianos. Fue un presbítero de Alejandría en los años 300 y básicamente decía que Cristo fue creado. El verbo no podía ser igual a Dios Padre, así que los arrianos, Arrio y los arrianos, negaron la eterna existencia del Hijo de Dios. Otra herejía del principio del cristianismo fue el modalismo, y esta herejía sostenía que Dios, en vez de ser tres personas, en realidad era una sola persona que tenía diferentes modos de actuar. A veces ese Dios actúa como Padre, otras veces actúa como Hijo y otras veces actúa como el Espíritu Santo. Por eso se le conoce como modalismo, diferentes modas o modos.
Todas estas y otras herejías fueron condenadas en los diferentes concilios que se celebraron a través de los años. Por ejemplo, el concilio de Nicea en el año 325, el de Éfeso y el de Calcedonia en los años 400 y otros más en años posteriores. Y como decía al principio, amados hermanos, muchas de esas herejías están presentes hoy. Lo único que a veces no nos damos cuenta. Y ahorita le voy a hacer una advertencia de dos personas que quizá usted lo ha visto en las redes, que se hacen llamar cristianos, pero niegan la verdadera divinidad de Jesús. Yo quiero hacerle una pregunta ahora. ¿Quién es Jesucristo? Dos personas que me puedan contestar esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo? York. Muy bien. ¿Quién más? Manos César. El Redentor nuestro. En una ocasión, cuando Cristo estaba con sus discípulos, les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, lo que decía Yorkie, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lamentablemente, después de esas palabras de Pedro, el Señor tuvo que reprenderlo por una actitud contraria a la voluntad de Dios, ahí mismo en ese mismo episodio. Alguien resumió la vida de Jesús de la siguiente manera: un niño nace en un pueblo oscuro y es criado en una aldea insignificante hasta que tuvo 30 años. Trabajó en un taller de carpintería y luego por 3 breves años como un predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca levantó un ejército, nunca tuvo una familia propia, nunca fue propietario de una casa, nunca fue a la universidad, ni viajó a más de 300 kilómetros del lugar donde nació. Reunió un grupo de amigos a quienes les enseñó su forma de vida. Siendo todavía un hombre joven, la marea de la opinión popular se volcó contra él. Uno de los suyos lo traicionó y el otro le negó. Tuvo que pasar por burla y el juicio de sus enemigos. Fue clavado en una cruz en medio de 2 ladrones y después de muerto fue colocado en una tumba prestada por la bondad de un amigo. Luego resucitó al 3er día, prometió que iba a regresar y ha sido de impacto a millones y millones de personas a través de los años. Amados hermanos, Jesucristo es una persona. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que siempre ha existido. Es decir, Jesucristo no tiene principio. Varios textos confirman esta enseñanza. Por ejemplo, Hebreos, el capítulo 2, verso 10, si alguien lo pudiera leer, Hebreos capítulo 2, verso 10.
Colosenses capítulo 1, Colosenses el capítulo 1, verso 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Juan capítulo 1, verso 1, que ese no hay que buscarlo porque yo creo que casi todos se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Juan 1:1. Y el verbo era Dios. Amén. Jesucristo, siendo una persona, la segunda persona de la Divina Trinidad, tiene dos naturalezas, posee dos naturalezas, y esto debe quedar claro. Tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. En este sermón, en este estudio, estamos considerando su divinidad. En otra ocasión vamos a considerar su encarnación. Algunos nombres con los que se conoce a Cristo: Jesús, el nombre más famoso. Jesús. Encontramos este nombre en Mateo capítulo 1, verso 21. El ángel se le apareció a José. Usted conoce la historia, anunció que el niño que iba a nacer se iba a llamar como Jesús, porque él salvaría a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Jesús viene del nombre hebreo Yeshua, que significa Josué, o se traduce como Josué. Y Jesús es un nombre griego que significa salvación, ayudador, libertador. Otro nombre con el que se conoce a la segunda persona de la Trinidad es Cristo. ¿Y alguien sabe lo que significa Cristo? ¿Qué significa? Ungido, Mesías. Cristo fue ungido por el Espíritu de Dios para cumplir una misión. Así lo fue desde el momento de su concepción, y ese ungimiento se hizo visible en el bautismo del Señor. Otro nombre que se le da a la segunda persona de la Trinidad es Hijo de Hombre. Y el título Hijo de Hombre, que se encuentra 88 veces en el Nuevo Testamento, hace referencia a la glorificación del Hijo. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre para señalar que Él es el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel, a quien el anciano de días, Dios, le da todo poder y autoridad en la tierra y en el cielo. Daniel capítulo 7. El hecho de que Jesús se refiera a sí mismo como el Hijo del Hombre en tercera persona, según Jeremías el capítulo 56, Cristo quiere resaltar una debilidad en la que se encuentra y un estado de gloria, o para ponerlo de la siguiente manera, un estado de gloria en la que ha tenido siempre, un estado de debilidad transitorio y un estado de gloria posterior para siempre. Ese es el título Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo de Dios, otro título, Hijo de Dios. Y este nombre o este título
aparece mucho en la Biblia y no solamente para referirse a Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Pero cuando se refiere a Cristo como título mesiánico, en Mateo capítulo 24, como trinitario, en Mateo capítulo 11, nacido sobrenaturalmente por obra de Dios. Jesús no es el Hijo de Dios en el mismo sentido que percibimos a un padre y su hijo. Dios no se casó y tuvo un hijo. Dios no se unió con María y juntos produjeron un hijo. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. Jesús es el Hijo de Dios y fue concebido por el Espíritu Santo, una obra sobrenatural que usted y yo quizás no lo podamos entender. ¿Y cómo es posible que una persona nazca o una mujer quede embarazada sin tener relaciones sexuales? Eso es imposible, pero en Cristo fue posible. Y la Biblia dice, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Otro título con que se conoce a la segunda persona de la Trinidad es el Señor. El Señor o Kyrios, como es un equivalente a Yahvé, a Jehová, o como sinónimo de Adonai, que es el único nombre con que los judíos se dirigen a Dios, puesto que no se atreven a pronunciar el nombre de Yahvé o Jehová. Y aplicado a Cristo, este título indica respeto, señorío y autoridad, título divino y un poder sobrenatural. Hay otros nombres con que se conoce también a nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál le viene a la mente? Emmanuel, Dios fuerte. ¿Cuál otro? Todopoderoso, Santo, Príncipe de paz, Juez, Rey de reyes, el Verbo, el Hijo del Hombre, Alfa y Omega. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera, el buen pastor, el Cordero de Dios, el Salvador, el Maestro. Muchísimos otros nombres que podrían aparecer o pueden aparecer en la Biblia. Quisiera en estos momentos, ya que estamos hablando de la divinidad de Jesucristo, hablar de la Trinidad de Dios. Hablar de la Trinidad de Dios no es fácil. Para nada fácil, mi hermano. Dijo alguien que cuando estés entendiendo la Trinidad o cuando la entiendas perfectamente, la Trinidad, tu encuentro con el Señor está cerca. Porque es difícil de este lado entender este concepto. Quizá ni cuando estemos en el cielo lo vamos a entender a la perfección, pero si hay algo claro en la Biblia es que hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, por poner un texto. Hay un solo Dios. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros no creemos en dos dioses o en cuatro dioses. Nosotros no creemos en medio Dios. Nosotros creemos en un Dios
un Dios personal que subsiste en tres personas, no en tres dioses, no un Dios que se divide en tres dioses, o no un Dios que se divide en tres personas. Ahora tenemos un Dios que tiene 30% de Hijo, 30% de Espíritu y 40% de Padre. No, nosotros creemos en un Dios que subsiste en tres personas. Y aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, en toda la Biblia, nosotros podemos ver esta enseñanza. La Escritura nos habla de tres personas distintas de Dios. Cada una de estas personas es divina, es decir, es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. O más bien, el Padre es completamente Dios, el Hijo es completamente Dios y el Espíritu Santo es completamente Dios. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo y mismo Dios. Es decir, las tres personas comparten la misma sustancia. Aunque son diferentes, tienen funciones diferentes, pero los tres son iguales. No hay uno mayor que otro. No hay uno menor que otro. Quizá usted dice, bueno, el Padre es mayor. Lo que pasa es que a veces vemos las funciones o los roles y pensamos que uno pudiera ser mayor que otro. Sin embargo, creemos que las tres personas comparten la misma sustancia y son iguales, eternamente iguales. Y al hablar de un Dios en tres personas, nos lleva a la siguiente conclusión. El Dios verdadero es un Dios personal, pero no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en tres personas. Y aquí radica el mayor misterio quizá de la fe cristiana. Es una persona, es un Dios, pero en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, diferentes, pero no son tres individuos diferentes. Porque si son tres individuos diferentes, entonces son tres dioses. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos en Génesis el capítulo 1 que cuando se habla de la creación, ¿qué vemos? En plural, hablando en plural. No dice hago, sino hagamos, lo cual indica que hay una pluralidad. El ángel de Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, hace referencia a la segunda persona de la Trinidad, es decir, a Jesucristo. Y también hay referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como en Joel, capítulo 2, verso 28, que posteriormente Pedro menciona en su discurso. Es decir, por si alguien le dice, bueno, es que el concepto que ustedes creen de la Trinidad, eso solamente aparece en el Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento está lleno de referencias donde podemos comprobar el trino Dios. Y el Nuevo Testamento, todavía las pruebas son más. En Dios hay tres personas realmente distintas. Se habla de un yo que se dirige a un tú y se refiere a un él. Por ejemplo, Juan capítulo 14, Juan capítulo 17, verso 21. Por causa del tiempo no lo leemos, pero usted lo puede leer en su casa. Se habla del Padre que envía al Hijo y del Hijo que envía el Espíritu, el cual a su vez procede del Padre. Cada una de estas personas es Dios verdadero, como hemos dicho,
Nadie lo niega del Padre, a quien se llama Theos, Dios con artículo y sin más cualificación, o sea, el Dios verdadero. Juan dice del Verbo, lo citamos ahorita, que era Dios, no un Dios, como algunas traducciones por ahí le ponen, era Dios, para mostrar que se trata de una persona distinta al Padre, pero poseedor de la naturaleza divina. La afirmación en Juan capítulo 1, verso 1, ha de ser considerada como punto fundamental para sustentar la divinidad del Hijo de Dios, Jesucristo. Al principio nosotros mencionábamos el modalismo, también se conoce con el nombre de sabelianismo, de Sabelio. Y este personaje de los primeros siglos, quien sin negar la divinidad de Jesucristo, reconocía en Dios a una sola persona, Hijo y Padre, con tres modos distintos de manifestarse: como Creador Padre, como Redentor Hijo y como Santificador Espíritu Santo. Al tomar en Jesucristo el modo de Redentor, fue el Padre quien padeció en la cruz, según él. Por eso también se le llama patripacianos. Y al terminar el último acto del drama de la redención, según esta creencia, cesó de existir como persona divina el Hijo de Dios, según se manifestaba en Jesucristo. A veces nosotros hemos usado una palabra que quizá no lo decimos con la intención de creer que Dios a veces es Padre y otras veces es Hijo. Una palabra que se usa mucho, y es que Dios se manifiesta en tres personas. Y eso pudiera entender esta idea de allá, de antaño. Yo creo que todos la hemos dicho en algún momento. Y quizás no lo decimos con esa intención porque ni siquiera conocemos esta herejía, pero pudiera sonar herético. Por eso lo mejor es, y lo más correcto bíblicamente, es decir que Dios subsiste en tres personas. Dios subsiste en tres personas. Ahora bien, mi hermano, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo. Y el Hijo no es el Espíritu Santo. El Padre es Dios, ¿verdad? Sí. El Hijo es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Ahora, ¿el Padre y el Hijo son lo mismo? ¿Es la misma persona? No. Diferente. Aunque tienen la misma esencia, la misma sustancia, pero son personas diferentes. Por eso, quien murió en la cruz no fue el Padre, fue el Hijo. Y aquí menciono algo que muchas veces también cometemos el error de decirlo. Padre, gracias por morir en la cruz por mí. Eso es un error. Quizá yo en mis primeros años de convertido lo llegué a decir porque no tenía un entendimiento claro de ese concepto. Pero no fue
el Padre que murió en la cruz, fue el Hijo que murió en la cruz. Quien nos sella es el Espíritu Santo. Quien nos elige es el Padre. En el proceso de salvación, el Padre elige, el Hijo viene a cumplir la misión al entregarse, y el Espíritu Santo ejecuta. Salva en el sentido de regenerar al hombre, darle salvación cuando éste cree. El hombre pone su fe en Cristo, cree, y el Espíritu Santo los regenera. Hay diferentes funciones en la Trinidad, pero es un solo Dios. Yo no espero que usted lo entienda perfectamente, pero que sí lo cree. A eso estamos llamados, a creer el concepto de la Trinidad. Rápidamente, hermanos, algunas evidencias de la deidad de Cristo, algunas evidencias de que Cristo es Dios, Dios preexistente, Dios eternamente existente, como usted lo quiera poner. El Verbo que se hizo hombre, Jesucristo, de cuya plenitud todos recibimos, que nos interpretó al Padre, es llamado Dios. Jesús es llamado Dios en la Biblia. Lucas, el capítulo 1, verso 43, hay una pregunta: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Señor de Elizabeth, dirían algunos, un feto de menos de 3 meses. ¿Acaso no es porque este feto era el nacido de mujer de Gálatas capítulo 4, verso 4, quien era el propio Hijo de Dios? Juan capítulo 20, verso 28, Tomás exclama: Señor mío y Dios mío. Filipenses capítulo 2, verso 6, dice: el cual Cristo Jesús, siendo en forma de ¿qué? Teniendo las mismas condiciones de Dios, siendo de la misma sustancia de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Tito capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, Jesús mostró ser omnisciente. Supo los pensamientos de las personas. Marcos capítulo 2, verso 8. Conocía desde el principio quién creía y quiénes no. Juan capítulo 6. Conocía el interior del ser humano. Juan capítulo 2. Predijo la destrucción del templo, las señales de su segunda venida y del fin de los tiempos. Anuncia el lugar y la disposición del aposento alto donde ha de presentarse la Pascua. Jesús da pruebas de conocer y ver personas y acciones a distancia de tiempo y espacio. Jesús no solo sabía lo que pensaban otros, sino qué había en el corazón de él, pues conocía todas las cosas, dice Juan, el capítulo 2. Jesús dio muestra, en tercer lugar, de tener poder sobrenatural. Calmó la tormenta, multiplicó los panes y los peces, cambió el agua en vino, levantó muertos, sanó enfermos. El mismo Jesús ejerció actividades divinas. El Nuevo Testamento atribuye a Jesús actividades propias de Dios. Por ejemplo, crear el universo, Juan capítulo 1, verso 3, conservar lo creado, Colosenses capítulo 1, salvar lo perdido, Mateo capítulo 1, dar gracia divina, perdonar pecados. Y Jesús mostró poder sobrenatural al resucitar de los muertos, porque solo Dios puede levantarse de los muertos.
Solo Dios puede resucitar. Resucitarse a sí mismo. Solo Dios, por obra del Espíritu Santo. Los que resucitaron en la Biblia fueron otros los que lo hicieron por el poder de Dios. Pero Jesús se levantó triunfante él mismo, porque Él es Dios. Y ya para finalizar, mis hermanos, una pregunta y 3 razones. ¿Por qué es necesaria la deidad de Jesús? Y con necesario no estoy diciendo que Jesús haya tenido que obligatoriamente encarnarse, o que Dios haya tenido que obligatoriamente crear el universo. ¿Era necesario? Sí. Claro que sí era necesario. En primer lugar, ¿por qué es necesaria la deidad de Jesús? Porque solamente un Dios infinito podía llevar el pecado de toda la humanidad. Solamente un Dios infinito, un Dios que no tiene fin, solamente un Dios que no tiene principio, podía llevar el pecado de toda la humanidad. En segundo lugar, solo Dios puede salvar. Y en tercer lugar, solo alguien que es verdaderamente Dios podía ser el mediador entre Dios y los hombres. Solamente una persona que es Dios y hombre podía ser el mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, que no nos quede duda en esta noche que Jesucristo, la persona a quien nosotros adoramos, a quien nosotros servimos y a quien creemos, es Dios verdadero. Es Dios verdadero. Y hemos visto en la Biblia muchísimos textos que nos hablan de esa divinidad. Sabemos que Jesús sigue siendo atacado por todos lados y aún dentro de la fe cristiana. Y les voy a advertir de 2 personajes. Yo no acostumbro a esto. Eso uno lo hace así en privado, pero como esta es una iglesia de uno, y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, quizá algunos de ustedes lo conozcan, otros no, pero hay 2 personas en Instagram y en YouTube. Uno se llama Jonathan Piña y el otro se llama Jairo de la Cruz. Se llama Jairo Superior y él se hace llamar Gamaliel Ben Abraham. Estos personajes están en Instagram, se hacen llamar cristianos, pero enseñan que Jesús no es Dios, que la divinidad de Jesús, que la divinidad se apartó de Jesús cuando se hizo hombre. Es decir, que mientras Jesús estuvo en la tierra, dejó de ser Dios. Y hacen una diferencia del Jesús de la fe y del Jesús histórico. Según ellos, el Jesús de la fe, que es el Jesús, según ellos, en que nosotros creemos, es un ser que existió pero inventado y fabricado por la iglesia, acomodado a sus intereses. Y según ellos, el Jesús histórico, el Jesús que ellos creen, no murió como dice la Biblia, se inventaron lo de la resurrección y lo de la muerte, y después de eso fue a otros lugares, murió de muchísimos años.
DC no murió de 33 años, no murió en Jerusalén, en Israel, algunos hasta dicen que murió en la India, ya viejo. Y eso está ahí en las redes. Y a veces yo he visto cristianos que comparten cosas de ellos. Y yo digo, pero ¿y será que ellos que no se están dando cuenta de lo que estos individuos están predicando? Y eran creyentes, en el sentido de que pertenecían a una iglesia cristiana evangélica. Lo único que comenzaron a estudiar en tierras judías, comenzaron a estudiar el hebreo y descubrieron nuevos códigos. Y esos códigos le llevaron a esas conclusiones. Y ya niegan la divinidad de Jesús. Y hay problemas con los que hacen eso, porque eso es una doctrina fundamental. Creer que Jesús es Dios es una doctrina fundamental. Y quien la niega, dice Juan en su primera carta, es un mentiroso, la verdad no está en él, y ni aun con él juntéis, dice Juan. Entonces, le puse dos nombres por ahí, pero aparece muchísimo. Y uno debe cuidarse, a leer, a estudiar. Gracias a Dios nosotros tenemos buenos maestros que se han entregado y pueden responder a nuestras preguntas, pero quizá otros no. Pero tengamos cuidado, mis hermanos, con lo que uno consume, porque a veces sin tener la intención pudiera estar escuchando, que no está del todo mal, porque la Biblia dice escucharlo todo y retener lo bueno, pero si usted no está bien fundamentado puede creerse las mentiras. Que Dios nos ayude, que Dios nos continúe bendiciendo cada día más, nos ayude a seguir estudiando las Escrituras y a perseverar, como dice Hechos, en la doctrina de los apóstoles. En otra oportunidad seguiremos hablando de cristología, pero en vez de la divinidad, su encarnación. Así que Dios le bendiga y feliz noche.